La argumentación es importantísima, no solo en filosofía. No importa de qué carrera sean ustedes, no importa. Ustedes siempre van a tener que recurrir a la construcción de argumentos como un recurso, digamos, ya que son estudiantes de universidad, siempre van a tener que recurrir a argumentación. Entonces, espero que lo que aprendamos aquí también les sirva, además de para la U, para la vida y cosas así por el estilo, ¿verdad? Entonces, empecemos por ver en general de qué va la clase, ¿verdad? Vamos a empezar por ver simplemente qué es construir argumentos y qué es construir un razonamiento. Y después vamos a ver ciertos problemas a propósito de razonamientos también. Vamos a ver falacias. Esto lo vamos a ver un poco rápido, pero porque vamos, hay cursos de lógica y de argumentación que duran todo un semestre. Esto es simplemente una pincelada para que ojalá algunas herramientas de estas les funcionen. Y si tienen alguna pregunta, bueno, ya les dije que levantaran la mano, pero si quieren intervenir, simplemente, pues ahí activan el micrófono, por favor, con toda confianza, si son tan amables. Bien, empecemos por las definiciones, ¿verdad? Siempre algo ayuda. Eh, ¿Para qué argumentar? ¿Para qué argumentar? Vamos, cuando nosotros estamos explicando cosas, cuando estamos aprendiendo cosas, recurrimos a argumentos. Los argumentos los vamos a entender como un conjunto de afirmaciones que se hacen a propósito de una temática, cualquiera que ésta sea, con la idea de sostener algo. ¿Ya? O sea, yo quiero sostener un argumento, lo que quiero decir es que yo quiero decir algo, afirmar algo sobre un objeto determinado, un objeto de estudio, un objeto explicativo, sobre algún tema. También argumentamos cuando estamos discutiendo sobre algo. No sé si les ha pasado que, no sé, vieron alguna serie, no sé, las series de las que todo el mundo habla últimamente, tal vez Dark o alguna serie, no sé, de estas que dan ahora, o alguna película, o las situaciones sobre la pandemia, de si el gobierno lo está haciendo bien o si lo está haciendo mal, o de si las restricciones son demasiado, o si deberíamos enfocarnos solamente en la salud, o si deberíamos enfocar también en la cuestión económica. Vea, ahí en todo eso hay argumentos. En todo eso hay argumentos. ¿Por qué? Porque hay algo que queremos decir, hay algo que queremos afirmar y para afirmarlo lo que hacemos es que construimos un discurso, un relato, digamos, decimos cosas que nos ayuden a defender nuestra posición a propósito de algo, ¿verdad? Vean que en este sentido, ¿para qué argumentamos? Para poder sostener por medio de razones, ¿ya?, un contenido determinado. Esto se parece a opinar, pero hay una diferencia. La opinión tiene una validez más subjetiva que otra cosa, digamos. Yo puedo opinar lo que me dé la gana. Por ejemplo, en este momento, yo vivo del Cristo Sabanillo un poquito para arriba. En este momento, el día no está absolutamente soleado, ¿ya? Pero sí hay un poco de sol y por la humedad está haciendo un poco de calor, ¿verdad? Entonces, yo puedo empezar a hacer una descripción sobre cuán soleado está y sobre qué dicha que está soleado. ¿Ven? Yo ahí lo que hago es que construyo una descripción del entorno. ¿Para qué? Para sostener ese punto, que el día está soleado y está haciendo algo de calor. Se entiende, ¿verdad? No creo que haya mayor problema o mayor dificultad hasta el momento. Ahora, con respecto a la opinión, yo puedo opinar que el nivel de calor y humedad es incómodo, ¿verdad? Y alguien puede decir, no, pues más bien es rico sentir este calorcito, ¿verdad? Ahí hay dos opiniones encontradas, que tienen un valor subjetivo. Tiene que ver con lo que le agrada o desagrada a cada uno de quienes estarían ahí sosteniendo una u otra cosa, ¿verdad? Hay gente a la que le gusta este calorcito, hay gente a la que no, ¿verdad? Argumentar va más allá de simplemente emitir opiniones. ¿Por qué? Precisamente por este elemento que les estoy señalando acá en pantalla. Por medio de razones, un argumento se sostiene. Por eso es que las tesis, cuando uno termina una tesis, las tesis se defienden, ¿verdad? Y ustedes, cuando tengan que ir a defender una tesis, no la van a ir a defender a partir de opiniones, sino a partir de razones, a partir de ciertos criterios corroborables
o bueno, discutibles ciertamente, pero que van más allá de lo que meramente se nos ocurre a nosotros o de cómo nosotros reaccionamos ante un tema o ante un entorno determinado. ¿Se entiende? Si tienen alguna pregunta, por favor, recuerden, nada más me dicen, ¿verdad? Yo también, como este entorno es tan extraño, por así decirlo, yo asumo que si no preguntan es porque no hay nada porque no hay nada de la explicación que retomar, ¿verdad? Entonces, si no me detienen, yo sigo, yo sigo. Bien. Les decía, un razonamiento entonces tiene que ver con que argumentar es un proceso que nos permite juntar conceptos o juntar juicios. Estos pueden ser valorativos, pueden ser descriptivos, mediante los cuales sostenemos cosas. Vean, esta distinción es importante. La distinción entre premisa y conclusiones, o premisas y conclusión. Una premisa es un juicio, una proposición, una afirmación, una descripción determinada que sirve para fundamentar explicativamente o propositivamente o argumentativamente algo. ¿Ven? Vendo, aquí yo cuando estoy explicando esto, mi tema general es sobre el razonamiento, que es un razonamiento. Yo estoy generando un montón de afirmaciones descriptivas de lo que es un razonamiento para tratar de dejar claro este objeto. ¿Lo ven? En ese sentido, toda esta información que yo utilizo es lo que voy a llamar premisas. Es la información que, por así decirlo, yo necesito para para utilizarla como insumo para construir las afirmaciones que estoy realizando. ¿Ven? Las premisas entonces fundamentan el razonamiento. ¿Por qué? Porque por medio de lo que yo presento en las premisas es que después llego a una conclusión determinada. ¿Se entiende? Por lo tanto, la definición de conclusión sería, es esto que sostengo en un momento determinado, en un razonamiento, a partir de información o de descripción o de explicaciones previas que se llaman premisas. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta este momento? Bien, seguimos entonces. Esto es de manera hiper simplificada un ejemplo de razonamiento. Bien, tenemos un par de afirmaciones y una conclusión. Que sea un razonamiento lo que quiere decir es que yo utilizo estas razones que se llaman premisas para llegar a esta última o que se llama conclusión. O sea, una vez que yo hago esta descripción, también llego a esta última afirmación que llamamos conclusión. Me va a permitir leer. Hay varios ejemplos en la presentación que voy a tener que hacer leídos. Me disculpan por eso, pero bueno. La primera premisa es, todo ser capaz de reírse es racional. Todo ser humano es capaz de reírse. Ven, tenemos dos informaciones. ¿Qué pasa si yo combino la información de la primera premisa con la segunda premisa? Ya genero algo, una construcción que propiamente hablando se construye a partir de las dos premisas, pero que no está tal cual en ninguna de ellas. Es esta conclusión de que todo ser humano es un ser racional. De nuevo, a partir de aceptar estas dos premisas, necesariamente llego a esta conclusión. Eso es lo que llamamos entonces argumentar o generar o construir un razonamiento. Ahora veamos otro ejemplo. Este ejemplo es muy similar al anterior en el sentido de que es muy simplificado. Tenemos dos informaciones preliminares y una información última. Las premisas son las primeras, las informaciones preliminares, y la conclusión es a lo que llega. La premisa 1 dice que todos los satélites son de queso. Ojo con esa afirmación. La segunda afirmación dice que la Luna es un satélite, ¿verdad? Hay información en las dos premisas que me permite combinarlas entre sí
Y a partir de ahí, entonces, construyo una tercera afirmación, que es la conclusión, que si le hago caso a la premisa 1 que dice que todos los satélites son de queso y que la Luna es un satélite, entonces tengo que llegar a la conclusión necesariamente de que la Luna es de queso, ¿verdad? Entonces ustedes dirán, bueno, esta conclusión está un poco extraña, la primera premisa está un poco extraña, ¿verdad? Y claro, por supuesto, me imagino que notaron que el problema de la primera premisa es que esta es falsa. Y vean que si la primera premisa, si alguna de las premisas es falsa, por así decirlo, nos contamina todo el razonamiento, de modo que la respuesta también lo es. Perdón, la respuesta no, la conclusión también es falsa. Ahora, aun cuando la premisa primera es falsa, y aun cuando la conclusión también lo es, este razonamiento está bien construido. O sea, vamos a ver, aun cuando desde el punto de vista del contenido de verdad que está aquí, esta referencia que está aquí a la izquierda de la pantalla, aun cuando haya algunas afirmaciones que sean falsas, su falsedad no afecta la validez del razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que un razonamiento puede estar bien construido y si alguna de sus premisas es falsa, la conclusión también lo será. ¿Qué quiere decir esto? Vean entonces que la construcción de un argumento que nos permite hacer un argumento correctamente elaborado, eso es un problema, y el problema del contenido de verdad de un argumento también es otro problema. Por eso podemos tener un argumento que, como este, el ejemplo, es a la vez válido y falso. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario con esto. Ahora sí, pregunto, y esta sí me la responden, por favor. ¿Está quedando claro? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, Sí, profe. gracias. Eso. Bien. ¿Qué falta me hace estar en un salón de clases? Se los aseguro. Muy bien. Veamos qué es lo que sigue ahora. Vean este ejemplo. Este es un ejemplo tomado del texto de Humberto Eco que se llama Apocalípticos e Integrados, ¿verdad? Y me disculpan de nuevo, voy a leerles lo que aquí dice. Yo sé que ustedes saben leer y todo esto, pero es por una cuestión explicativa. Abordaremos el análisis de un superhombre típico de la cultura de masas actual, el Superman de las historietas ilustradas. Humberto Eco, en Apocalípticos Integrados, se dedica a investigar sobre la cultura pop, la cultura de masas, los cómics y cosas por el estilo. Bueno, entonces, él hace aquí una afirmación sobre Superman, y es que creemos poder establecer, dice Humberto Eco, que este héroe superdotado emplea sus fabulosas posibilidades de acción para realizar un ideal de absoluta pasividad, renunciando a todo proyecto que no haya sido homologado previamente por los catadores del buen sentido oficial, convirtiéndose en ejemplo de una honrada conciencia ética desprovista de toda dimensión política. Superman no aparcará nunca su coche en zona prohibida ni organizará nunca una revolución. Esto es una construcción argumental. Entonces, vamos a ver, les pregunto nada más, así rapidito, así, espero que lo hayan podido ver más o menos. ¿Cuál sería la afirmación más importante de este ejemplo? Así, en un minuto. ¿Alguien? Profe, yo diría que justo después de los primeros dos puntos, dice, y creemos poder establecer que este héroe superdotado emplea sus fabulosas posibilidades de acción para realizar un ideal de absoluta pasividad, etcétera. Perfecto, Fiorella, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Fiorella. Sí, efectivamente, tenés toda la razón. Eso es lo que Humberto Eco básicamente está afirmando. Entonces, Fiorella, ya que me ayudaste, voy a abusar de tu ayuda y te voy a hacer otra pregunta. Si esto es lo más importante de esta afirmación, entonces, en los términos que hemos estado explicando, ¿qué sería? ¿Premisa o conclusión? Yo digo que premisa. Ahí sí la pegamos en el poste, Fiorella. Más Ajá. bien, esta sería la conclusión, porque es Mm, lo que queremos afirmar.
Es lo que queremos afirmar, es el punto al que queremos llegar. Ahora, ¿cómo Ok. sabemos que esta es la conclusión? Porque si usted ve después todo lo que viene, son explicaciones que de alguna manera me dicen por qué es que este héroe superdotado emplea sus fabulosas posibilidades de acción para realizar un ideal de absoluta pasividad. O sea, que por qué este superhéroe es completamente pasivo. Es más, vamos a verlo, aquí ya yo lo... ¿Han visto Sí, esos? tiene razón. Entonces Superman no aparcara nunca su coche en zona prohibida, etcétera, es una premisa. Exactamente. En este caso incluso son ejemplos de premisas. Ven, Ok. ven, Superman nunca aparcará su coche en zona prohibida. Yo no le diría así, yo realmente, bueno, yo realmente nunca he visto a Superman manejando, como sabe volar y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues es obvio que si no usa un carro, pues no lo va a aparcar nunca, pero el punto no es ese. El punto es, así como en los programas de cocina, no sé, que uno ve en tele, generalmente los chefs dicen, bueno, y aquí yo lo tenía más o menos preparado, bueno, yo voy a hacer más o menos lo mismo. Acá me permito presentarles exactamente lo mismo, pero ahora les señalé la conclusión en rojo, esta que está aquí. La conclusión, como ustedes ven, aparece de primero. Y este, estas premisas, eh, mira, aquí me faltó también seguir poniendo esto en verde. Bueno, ahora lo retoco para subirlo a mediación. Todo esto debería estar en verde, me equivoqué a la hora de señalarlo. Pero todo esto que está de segundo es lo que Humberto Eco utiliza para afirmar esta primera parte que muy bien señaló Ciarella, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Es simplemente distinguir premisas y conclusiones de manera que las premisas sean simplemente aquello que nos sirve para, de alguna manera, construir y fundamentar algo más. Sí, si no tienen ninguna pregunta, podemos seguir. Bien, entonces, veamos ahora en relación con los argumentos. A veces los argumentos no funcionan y esto lo que quiere decir es que aun cuando se parece a un razonamiento, este, a veces hay ciertas construcciones discursivas que realmente no sostienen la conclusión en las premisas o lo hacen de mala manera. Ahí, cuando eso sucede, decimos que incurrimos en una falacia. Hay unas falacias que son sumamente elaboradas, que son muy complejas de analizar. Hay otras que son muy sencillas de detectar. Entonces vamos a ver unas cuantas, vamos a ver bastantillas hoy, y las vamos a ver rapidísimo, me van a disculpar por eso, pero esto simplemente, como les decía, una pincelada, ahí les va a quedar el material y cualquier consulta que tengan, pues con todo gusto, ya sea por mediación virtual o por correo electrónico. Entonces, una falacia es un pseudoargumento. Ustedes sabrán, y si no lo saben, se los cuento, que la partícula esta, pseudo, viene de la palabra pseudos, que en griego significa falso, ¿verdad? Un pseudoargumento, entonces, es un argumento no falso en el sentido de su valor de verdad, sino falso en el sentido de que está inadecuadamente construido y que por lo tanto aquello que sostiene en última instancia no es algo a lo que lleguemos bien a partir de premisas, ¿verdad? Como les decía, en estas falacias, o bien la conclusión no está fundamentada en las premisas, o no está del todo fundamentada. Vamos a ver falacias de dos tipos. La primera son falacias de ambigüedad, ¿verdad? Una ambigüedad es como cuando se genera una especie de confusión por la manera en que se construyen las afirmaciones del argumento o las afirmaciones en general, ¿verdad? Lo que se afirma funciona mal, no se entiende, ¿verdad? Y las falacias de inatinencia o inatingencia, como quieran llamarle, ¿verdad? En ese sentido, la conclusión no está sustentada realmente en las premisas. Entonces, aun cuando presentamos información previa, aun cuando presentamos premisas, la conclusión como que no les termina de hacer caso, como que no termina de amarrarse bien en relación con ellas. Entonces, vamos a ver primero las falacias de ambigüedad. Y les recuerdo, cualquier pregunta nada más intervienen, por favor.
Ken, primera falacia de ambigüedad. Esta es una de mis falacias favoritas. Me sonó el temporizador, entonces, permítanme nada más, voy a detener la grabación.